Queridos amigos, soy Claudia Cárdenas, directora de Recursos Humanos, Headhunter y especialista en habilidades humanas, empleo y productividad. Quizás algunos me conozcan por los videos o publicaciones de LinkedIn, por una conferencia TEDx, un seminario, un entrenamiento dentro de su empresa o hemos coincidido en algún proyecto de procesos de negocios de tu empresa en que hemos puesto a las personas como la base de la productividad. Hace un tiempo que me han pedido un podcast, contando y explicando, más en concreto, lo más importante para las personas hoy en los empleos. La relación del empleo con las habilidades, las conductas, las competencias o skills, y cómo todas ellas se relacionan con la felicidad laboral y la productividad de las personas en las empresas. Aquí me lanzo a esta aventura donde finalmente profundizaremos en las personas y en el factor humano, en esas actitudes, habilidades y formas de ser y hacer que llevan a la persona a la satisfacción, que son y seguirán siendo la clave del éxito en la vida, en el empleo y en los equipos de trabajo, porque la felicidad laboral y la productividad son dos caras de la misma moneda. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy día vamos a hablar de comunicación y empleo. Este es un tema que me parece fundamental porque básicamente el 65% de las personas que se retiran voluntariamente de un empleo indican que el motivo de esa salida está relacionado con problemas de comunicación. Con problemas de comunicación con sus equipos, con problemas de comunicación con su jefatura, con problemas de comunicación con sus coworkers. Es decir, la comunicación, a pesar de que está en todos los perfiles de cargo de todas las empresas a todos los niveles, sigue siendo uno de los problemas más importantes a subsanar en el empleo. Entonces, viendo este tema, quisiera comenzar a que revisáramos qué es la comunicación. La comunicación es un proceso humano en el cual como especie hemos ido desarrollando para poder defendernos como especie, para poder sobrevivir al entorno y para poder generar una sociedad, para poder generar cultura. En este espacio de comunicación tenemos que ver primero la palabra. ¿De dónde viene la palabra comunicación? La palabra comunicación tiene la misma raíz etimológica de raíz de palabra, por decir así, que la palabra comunicaré. Comunicaré significa poner en común. Es como esa mesa que tú pones y que tú sirves para que la gente llegue y pueda tomar de ahí. Entonces, la comunicación es un espacio para poner en común. Es un espacio en el cual tiene que ver más con el otro. Tiene que ver más con formalizar lo que tú quieres hacer y entregar al otro la posibilidad de conectarse contigo o conectarse con él mismo a través de la palabra. La palabra puede ser escrita, puede ser leída, puede ser oída, pero la palabra va a ser el conducto básico que tiene la comunicación. Ahora, así como está la comunicación verbal, que es la que tiene todos estos tipos de palabras, todos estos tipos de estructuras sintácticas y morfológicas en los idiomas, también tenemos la comunicación no verbal. Esta comunicación no verbal es lo que estamos comunicando cuando nos estamos moviendo, cuando por ejemplo teníamos las películas mudas, ¿no? O cuando vemos un mimo que hace movimientos, estamos teniendo una comunicación no verbal. Lo interesante aquí es que la comunicación no verbal básicamente es más del 80% de la comunicación que tenemos como humanos. Y es muy importante entender que esta comunicación no verbal tiene que ver con cómo nos vemos, cómo caminamos, cuán erguido estamos. Voy a hacer un capítulo específico de comunicación no verbal, pero quisiera que nos quedemos con el tema del número. Ese 80% de nuestra comunicación que es no verbal, es decir, sin que abramos la boca, ya estamos comunicando. Vamos a una reunión, no hemos dado ninguna opinión, pero ya estamos comunicando. Y eso es fundamental en lo que es comunicación y empleo. Ahora, cuando vemos el fenómeno de la comunicación como un todo, es importante entender que hay 5 niveles que tenemos en lo que es la comunicación. El primer nivel de comunicación es lo que se llama la comunicación intrapersonal. ¿Cuál es la comunicación intrapersonal?
es la comunicación que nosotros tenemos con nosotros mismos. Ojo, el 95% del tiempo nos estamos diciendo cosas a nosotros mismos. En un día, a lo menos, hemos tenido 5.000 pensamientos o 6.000 pensamientos en los cuales nos hemos dicho cosas y hemos reflexionado cosas, ¿sí? En la mañana, antes de venir para acá a grabar, yo me metí a la ducha, me estaba lavando el pelo y he ido pensando cosas. Eso es comunicación intrapersonal. Cuando me he puesto delante del espejo para secarme el pelo, también me he visto al espejo y me he dicho cosas acerca de cómo me veo, cómo estoy, cómo me siento, cuáles son mis desafíos. Esto es fundamental porque a veces no tomamos conciencia de lo importante que es lo que nos decimos a nosotros mismos acerca de nosotros. Y esa es la base de lo que es la comunicación. Un primer nivel concéntrico que sería la comunicación intrapersonal, de uno con uno mismo, ¿sí? Después vendría lo que es la comunicación interpersonal. Y ahí en la interpersonal estarían actuando dos personas, sujeto A, sujeto B, ¿no es cierto? Dos personas A, persona B, y estas dos personas estarían interactuando. Casi todos los modelos de comunicación que se estudian en los colegios y en las universidades tienen que ver, ¿no es cierto?, con que uno tiene un sujeto que es emisor, el otro es receptor, hay un mensaje, tenemos un canal, ¿sí? En este caso, por ejemplo, yo estaría siendo emisora, ustedes estarían siendo receptores y estamos teniendo este contexto. En el caso del empleo, yo estoy, por ejemplo, conversando con la persona que me reporta, le estoy pidiendo que haga un trabajo o estamos revisando un trabajo que la persona me está presentando. Ida y vuelta. La comunicación va a ser bidireccional entre un uno y un otro. Y en ese caso, lo más importante ahí para poder tener una comunicación efectiva en lo que es el trabajo y el empleo es poder calibrar la información. Es decir, si tú, por ejemplo, tienes que estarle reportando a alguien y la persona que te está pidiendo la colaboración o te está pidiendo el trabajo, a ti no te queda claro, uno debe preguntar. Olvídense de sentirse mal o de qué va a pensar. Lo que ustedes crean que puede pensar va a ser menos dramático de que si uno hace el trabajo mal. Entonces, humildemente, uno pregunta, dice, no entendí, y en ese caso vuelve a pedir explicación, a lo mejor de un punto o aclara algo para poder calibrar la comunicación. En el caso de, por ejemplo, estar supervisando el trabajo de otras personas, como un pasante o un miembro del equipo, o estar liderando algún tipo de proyecto, después que uno da una asignación, debe preguntar, ¿no es cierto?, y calibrar si la persona entendió, parafrasear un poco para ver si realmente entendió, y eso va a ser un muy buen trabajo. Después vendría un tercer nivel de comunicación. En ese tercer nivel de comunicación tenemos lo que se llama la comunicación grupal, ¿sí? La comunicación grupal tiene que ver con 3 o más personas. Me preguntarán, bueno, Claudia, ¿y hasta cuántas personas son un grupo? Bueno, básicamente han habido algunos cambios, ¿no? Con este tema de tecnología. Hace unos años, bueno, no había WhatsApp, aunque la gente más joven no lo crea, no había WhatsApp, no había Zoom, y las reuniones de equipos tenían que ser con todos en la misma mesa. Después se pusieron las conferencias en las empresas transnacionales, pero básicamente antes los grupos estaban en el mismo contexto. Hoy eso ya ha cambiado, pero básicamente estamos hablando de equipos, ¿no? Equipos que tienen en algún motivo, por ejemplo, un equipo de alto desempeño, que por un objetivo específico se juntan, trabajan, y en ese caso lo que tendríamos que ver es la relación que existe entre las partes, y todos estarían interactuando entre todos. O sea, ahí es muy importante poder tener una comunicación de equipo, una comunicación grupal, donde todos se puedan identificar de manera puntual y las funciones y lo que se espera de cada persona también esté claro. Comunicación grupal también hay en las familias. Por ejemplo, cuando uno va a una reunión donde están, por ejemplo, los abuelos, los tíos, los primos, varias generaciones, generalmente en las familias se da el liderazgo de algún tío que es como el que más invita a las casas,
se reúnen, ¿no? Y se ponen como todos al día, porque uno no se ve muchas semanas o un par de meses, y ahí se da una comunicación grupal. Si un grupo es muy grande, lo que van a pasar es que se hacen grupitos chicos. Es decir, tú tienes un grupo de 5 o 6 personas, pueden todos interactuar más o menos en el mismo plano. Pero a partir de 7 u 8 personas se comienzan a generar subgrupos, como subunidades dentro de la comunicación. Y comienzan a generarse como lo que se llama el grupo chico, ¿no? O el grupo pequeño. Y en ese sentido, un buen número para una comunicación grupal sería básicamente unas 4 o 5 personas y un petit comité. Ese es un muy buen número. Después vendría un cuarto nivel de comunicación que me parece muy interesante, que es lo que se llama la comunicación masiva, ¿sí? La comunicación que tiene que ver con los medios de comunicación. Han cambiado muchísimo. Hasta hace algunos años eran los diarios, la radio, los canales de televisión. Ahora tenemos todo lo que son redes sociales. Es una comunicación que, dependiendo de la red o dependiendo del medio, en algunos casos es unilateral. En algunos otros casos, en la mayoría de las redes sociales, es mucho más multidireccional, porque van y vienen. Y ahí, en ese caso, podríamos estar hablando incluso de lo que se llama la comunicación corporativa, ¿sí? En mi experiencia haciendo comunicación corporativa para empresas, para medios, eh, he visto que hay criterios muy importantes y hay que ser muy cuidadoso, y hay que saber desde lo que es la empresa qué es lo que uno va a estar nombrando, ¿sí? Porque puede generar, si uno no lo maneja adecuadamente, un, entre comillas, incendio comunicacional si se postea o si se publica algo que no tiene un asidero de verdad, o que algún ex empleado pudiera decir que no es lo adecuado. En ese sentido, la marca empleadora sería como el resultado de esta comunicación corporativa en los medios de comunicación como forma mayor, ¿no? Y otra forma de comunicación masiva también es de las personas que estamos en los medios, que estamos emitiendo contenidos y que de alguna manera también cumplimos un rol social, explicando algunas cosas y socializando algunos conceptos con nuestras audiencias y aportando a un mundo mejor, a un mundo mejor con algunos granitos de arena o de contenido que son muy, muy valiosos. Y en quinto nivel, existe un tipo de comunicación que me parece muy valioso y que cada persona la puede denominar de alguna manera diferente. En mi caso me acomoda llamarla comunicación trascendental, que de alguna manera tiene un poco más, que trasciende, que va mucho más allá de la persona en específico, y que, ¿no es cierto?, en algunas culturas o para algunas personas podría denominarse, tiene que ver con la fe, tiene que ver con las creencias, puede tener que ver con personas que son creyentes, que son ateas, que no creen en un tema divino, o agnósticas, que dudan. Pero independientemente de cuál sea estas vertientes o la cosmovisión que la persona pueda tener, siempre hay esa visión de algo más, ¿ah? Incluso ese tipo de comunicación tiene que ver con el legado, tiene que ver con qué es lo que tú le dejas a tus hijos, qué es lo que tú le dejas a las próximas generaciones, qué es lo que tú estás trabajando con el planeta. Ese también es una comunicación que se hace día a día. ¿Cuándo haces este tipo de comunicación? Cuando, por ejemplo, estás hablando con alguien en una comunicación interpersonal y, por ejemplo, le das una respuesta como, sí, pasó tal cosa, bueno, gracias a Dios que estás bien. Eso significa que ahí estamos hablando y estamos exponiendo la cosmovisión de la persona. Dijo gracias a Dios porque cree en que existe un Dios, ¿sí? O unas personas que uno le pregunta un tema o le pide un consejo, o le pide una consejería, y la persona o la persona que está haciendo el counseling te dice, bueno, debes enfocarte en ti, en tus objetivos y en tu plano, en cada uno de tus días. No toca ese tema. Entonces ahí hay una cosmovisión, ahí hay una visión de mundo que se ve permeado, que se ve reflejado en lo que es la comunicación. Entonces, viendo y haciendo un resumen, tenemos que la comunicación es un proceso humano y en el empleo la comunicación va a ser fundamental. ¿Cuáles son los consejos que les puedo dar o que les puedo compartir desde mi experiencia que funciona? Primero, para la comunicación intrapersonal, la de uno mismo, no sean tan duros con ustedes,
Ténganse fe, ténganse confianza, pónganse mensajes positivos. Ojo, mensajes positivos no significa mensajes mágicos acerca de los cambios solo porque uno quiere el cambio. Los cambios necesitan activarse, ¿no? Entonces, positivos sí, mágicos no necesariamente. Segundo, en la comunicación interpersonal entre dos personas, apliquen calibración. ¿Para qué? Para que uno entienda lo que el otro le está diciendo que debe entender, para darle marcos de referencia adecuados. Tercer nivel, comunicación grupal, que es lo más importante, entender cuál es el objetivo del grupo y según eso ir estableciendo las comunicaciones adecuadas uno a uno y poder mantener la identidad de las personas que están ahí. Cuarto nivel, comunicación masiva, comunicación en medios de comunicación. Ahí sí hay un tema un poco más experto en el que es fundamental lo que es la marca empleadora y sí, profesionalmente va a necesitar un trabajo mucho mayor, un cotejo mucho más detallado de las imágenes y de los contenidos. Y quinto, en comunicación trascendental o comunicación de la propia visión de mundo que tenemos cada uno de nosotros, importante tener claro cuál es la posición de uno en la vida, ¿sí? Qué es lo que cree, porque eso siempre se va a transparentar. Y enmarcar estos 5 niveles en lo que es la comunicación no verbal, porque la comunicación no verbal va a ser el 80% de lo que estamos comunicando en el cara a cara con las personas. Y comunicación verbal y comunicación son dos caras de la misma moneda.